y vamos a empezar con algo importante. Les voy a tratar, en la presentación de pronto habrán diapositivas que no son tan relevantes, les voy a hacer aclaración de cuáles son las cosas que efectivamente son indispensables saber en términos generales para que esos puntos sean los que ustedes les presten más atención. Pero por favor presten atención a todo. Cuando hablamos de conciencia realmente estamos hablando de dos aspectos que son distintos. Estamos hablando por un lado del estado despierto, y dentro del estado de despierto lo que estamos hablando es de la influencia que ejercen estructuras anatómicas que son el tallo cerebral y los núcleos talámicos mediales. Y por otra parte estamos hablando de cognición. Una cosa es que yo pueda estar despierto pero yo no esté percibiendo lo que está en mi entorno, percibiéndome a mí mismo. Eso es el término, esa parte es la parte de cognición. Para la parte de cognición necesito que esté funcionalmente, o sea que esté íntegra la función de la corteza cerebral y también los núcleos subcorticales principales estén haciendo su función de forma adecuada. Para que un paciente tenga un adecuado nivel de conciencia, entonces necesita que se integren tanto un adecuado nivel de estado despierto como un adecuado nivel de cognición, para que nosotros entonces podamos decir que ese paciente está consciente. Para mantener la conciencia, cuando un paciente entra en coma, solamente no necesitamos todas las estructuras del sistema nervioso central, no necesitamos todo el encéfalo funcionando de forma adecuada. Las estructuras que son indispensables son en la porción de los encefálica, la parte cerebral, necesitamos la pared hemisférica medial hacia las porciones inferiores que incluyan la parte del prosencéfalo basal, o sea, la parte más anterior del prosencéfalo o cerebro, el cerebro. Luego necesitamos de arriba hacia abajo, de craneal a caudal, la siguiente estructura que necesitamos que funcione de forma adecuada es el caudado y el putamen. A esta unión de caudado y putamen tradicionalmente se le llama estriado. Entonces necesitamos la porción medial del prosencéfalo ventral, necesitamos el estriado, bajando necesitamos el diencéfalo. Diencéfalo refiriéndonos a tálamo e hipotálamo básicamente, aunque es epitálamo, hipotálamo, tálamo y núcleo subtalámico, pues tradicionalmente pues tálamo, hipotálamo. Luego, cuando venimos hacia estructuras, la que sigue, en la parte del mesencéfalo, necesitamos que estén funcionando de forma adecuada las regiones tegmentales, o sea, la porción tegmental, que es la porción media del mesencéfalo de forma bilateral, y luego cuando llegamos a puente, necesitamos también que funcione la porción tegmental rostral. De forma un poco más esquemática, porque pues, la neuroanatomía a veces se nos complica un poco, necesitaríamos las porciones mediales del prosencéfalo ventral, que sería esta región de aquí. Luego necesitaríamos las porciones necesitaríamos el estriado, que aquí no se ve tanto, pero que serían el caudado y el putamen. Necesitaríamos esto que está en rojo, que sería el tálamo y el hipotálamo. Necesitaríamos la porción tegmental o la porción media del mesencéfalo y necesitaríamos la porción medial o tegmental del puente en la parte más superior. Con esas estructuras, esas son las estructuras que son indispensables para un paciente en coma. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo una lesión, no sé, una lesión hemisférica única en una parte del hemisferio cerebral, no necesariamente el paciente va a estar en coma. Si yo tengo en cambio, por ejemplo, si yo tengo una lesión en el área tegmental que afecte del mesencéfalo en esta región, sí, porque esa estructura es indispensable para el paciente mantenerse en un estado de conciencia adecuado. Me pueden interrumpir si tienen dudas, con calma. Entonces, para ejemplificar, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un daño hemisférico difuso, ¿cuál sería eso? ¿Qué situación clínica podría ser esa? Por ejemplo, un paciente que tenga una encefalopatía hipóxica isquémica o que tenga también una encefalopatía metabólica que esté causando disfunción de la corteza cerebral, pero difusa. Eso podría ocasionar que el paciente entre en un estado de coma, no necesariamente coma, pero por alguna de los estadios antes del coma, o sea, que pueda tener estupor, somnolencia, estupor, coma. Si tengo un paciente con una lesión en el diencéfalo, considerando, por ejemplo, tálamo, hipotálamo, y esa lesión es una lesión que afecta de forma bilateral los tálamos, por decirlo algo, ese paciente también puede presentar un deterioro del estado de alerta, del estado despierto y de la cognición, ocasionando alteraciones de la conciencia, dando un patrón de coma o alguno de los estadios antes de llegar allá. Por ejemplo, si yo tengo una lesión talámica unilateral, pues no estoy afectando todo el diencéfalo,
no necesariamente el paciente va a quedar en un estado de coma, pero si yo tengo una lesión encefálica bilateral, o sea, un infarto talámico o un tumor en el medio del diencéfalo y es destructivo de los dos lados, ese paciente va a estar en coma. ¿Okay? Entonces, para eso es importante destacarles esta parte, sobre todo de la parte anatómica, del por qué, qué lesiones pueden causar coma. La otra serían lesiones que dañan la porción del paramediana, el mesencéfalo superior. Por ejemplo, un infarto del tope de la basilar, la porción más superior de la arteria basilar, que irriga los tálamos de forma bilateral. Una lesión ahí en esa localización, como si fuera un émbolo que se fragmentaría, iría a alterar la irrigación de los dos tálamos. Entonces ese paciente también podría presentar una alteración del estado de conciencia. Luego las lesiones en el tegmento del mesencéfalo o en el tegmento pontino. Por ejemplo, la oclusión de la arteria basilar no solamente afectaría al diencéfalo, sino que puede ser que nada más con que afecte el tegmento del puente, la porción media del mesencéfalo, disculpen, con eso es suficiente. O un paciente que tenga una hemorragia en el puente, en la porción rostral, la porción más arriba, en la parte tegmental, o sea, la parte del medio arriba del puente, con eso es suficiente para que el paciente esté en coma. Si el resto del sistema nervioso central, el encéfalo, está normal. Entonces, yo puede ser que tenga un infarto extenso, por decirlo, en corteza unilateral. No necesariamente ese paciente va a entrar en coma, al menos que haya, por ejemplo, edema secundario a la lesión y que ya me condicione disfunción del resto de la corteza cerebral. Entonces sí, pero con una lesión puntual en un lugar inadecuado, por ejemplo, en la porción pontina, rostral, tegmental, con eso es más que suficiente para que, aunque el resto de la anatomía esté preservada, el paciente pueda entrar en un deterioro de estado de alerta. Entonces, es importante el manejo inicial del paciente en coma. Cuando tengo un paciente con una alteración del estado de conciencia, del estado de alerta, existe tradicionalmente en reanimación lo que se conoce como ABC. Eso viene del inglés, son las siglas de la A de Airways, de vías aéreas, que hay que ver que el paciente tenga preservadas las vías aéreas. Lo B es de breathing, de respiración, o sea que tengo que estar muy claro de que el paciente no solamente la vía aérea está permeable, sino que la entrada y salida de aire a la región pulmonar, el intercambio alveolar se debe estar dando de forma adecuada. Y luego la C de circulation, para estar seguros de que efectivamente tengo un paciente hemodinámicamente estable. El sistema nervioso central necesita tres cosas principalmente para que no haya lesión. Necesita que haya un adecuado nivel de glucosa para la demanda metabólica energética que requiere el encéfalo en su funcionamiento, necesita adecuados niveles de oxígeno y necesita una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, por eso es que existe el ABC. Luego, la administración en caso tal de que haya hipoglicemia con 50 miligramos de dextrosa en agua, el 50%, eso es un bolo de dextrosa. Y la administración de tiamina intravenosa para evitar precipitar en cualquier caso una enfermedad de Wernicke que se puede ocasionar si la administramos solamente el bolo de glucosa a un paciente sin administrar la tiamina previamente. Esto está al revés, perdón. Debe estar la tiamina antes que el bolo de dextrosa. Entonces, lo primero es el ABC. Luego del ABC, entonces vamos a hacer otras cosas. Vamos a buscar los signos neurológicos de urgencia inminente que digas, bueno, ¿sabes qué? Ya, el paciente ya está estable, ahora me puedo detener a pensar qué más voy a hacer. Ahora, desde el punto de vista hemodinámico está estable, la vía aérea está permeable, lo tengo ventilatoriamente bien. Ok, ahora voy a enfocarme en lo neurológico. ¿Qué hay de datos en la exploración neurológica que me puedan poner en peligro inminente al paciente? O sea, se me está herniando el paciente, se me va a morir el paciente, no de lo hemodinámico, sino por lo neurológico. O simplemente no se me va a morir, pero probablemente hay algo que yo deba intervenir de forma rápida para evitar que haya una progresión, un deterioro neurológico con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser un dato de alarma evidente, pues unas pupilas dilatadas o no necesariamente las pupilas dilatadas bilaterales, sino que yo tenga una simetría pupilar y que yo tenga una pupila dilatada ipsilateral, o sea, unilateral y la otra está normal. Eso también es un dato de alarma por lesión inminente porque nos puede estar dando como sospecha que el paciente puede presentar, en ese caso, por ejemplo, de una pupila dilatada y la otra normal, que el paciente esté presentando una hernia uncal, que es la porción del temporal, la porción inferior y que se esté desplazando de arriba hacia abajo, comprimiendo el tercer nervio craneal cuando va, que es el que se encarga de la eferencia de la pupila. En su paso puede ser algo compresivo y que por eso tenga de ese lado una pupila más dilatada con respecto a la otra sin respuesta o una respuesta inadecuada.
dices, bueno, ya, el ABC está bien y ya sé que no tiene un dato de alarma neurológico, las pupilas están bien, no tiene una simetría pupilar. Bueno, ahora sí, venga familiar, si el paciente te puede dar la historia, venga el paciente, venga el familiar, el paramédico, el policía, la persona que te trajo el paciente, y ahora sí, ya con calma, que el paciente ya sé que está estable, entonces yo me puedo detener a hacer un mayor interrogatorio y hacer una exploración neurológica lo más completa que yo pueda, que son los pasos que yo les voy a ir dando. Pero lo primero es asegurarse que el paciente esté estable, porque de nada me sirve que yo llame a los familiares y esté haciendo el interrogatorio completo, voy a tener una historia preciosa y el paciente se me va a morir, porque no me di cuenta a tiempo de que tenía datos de inestabilidad o hemodinámica, o ventilatoria, o neurológica. Suenan como muy lógicas, pero a veces no lo son tanto. En la parte de historia, pues preguntar a familiares, a vecinos, médicos, paramédicos, policía, etcétera, porque a veces el paciente, obviamente, por el deterioro de conciencia que tenga, no va a poder aportar la información. Entonces, en estos casos, en los pacientes con deterioro de estado de alerta de conciencia, con alteraciones cognitivas, es importante la información que venga del resto del entorno del paciente. La otra cosa es interrogar acerca de qué medicamento estaba utilizando, qué enfermedades previas tenía, si tenía abuso de sustancias, si alguna vez había hecho un intento autolítico, un intento suicida. Eso para que nos dé un poco de pauta acerca de cuál podría ser la etiología quizá que se esté presentando en estos momentos. Cuando hablamos de deterioro de estado de alerta, una de las cosas es el patrón respiratorio. El patrón respiratorio y las pupilas son como tradicionalmente cosas que nos orientan hacia dónde puede estar la lesión, a qué nivel está. El patrón respiratorio, por ejemplo, de las lesiones que afectan el prosencéfalo, la función diencefálica, básicamente la parte de arriba, o sea, la parte del prosencéfalo medial o el diencéfalo, considerando tálamo o hipotálamo, esas lesiones, la mayor parte del tiempo pueden dar o pueden ocasionar o una encefalopatía difusa, o sea, que algo que altere la corteza de forma bilateral, puede dar un patrón respiratorio que es el patrón respiratorio que ustedes conocen de Cheyne-Stokes, ¿no? Con un aumento de la profundidad de las ventilaciones. Es algo rítmico que va oscilando entre aumento de la profundidad de la inspiración, del patrón respiratorio, y luego con disminución, haciendo pausas en el camino. Eso es el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Entonces, básicamente, Cheyne-Stokes arriba es prosencéfalo o diencéfalo. Luego tengo ya también otro tipo de patrón respiratorio que se puede presentar, que también en encefalopatías metabólicas, o ya un poco más abajo, comparándolo con la respiración previa, que sería la hiperventilación central neurogénica. Es un patrón de hiperventilación. El paciente respira muy, muy rápidamente. La profundidad de la respiración es una profundidad de respiración regular, pero el ritmo, o sea, la frecuencia de intervalo de respiración es muy rápida, está taquipneico. Luego el siguiente patrón respiratorio que se puede presentar es el de las pausas inspiratorias o apneusis. Respira, hace una pausa, luego inspira profundo, retiene el aire, expira, pausa. Esos son en las lesiones del puente de forma bilateral. Si se fijan, vamos de arriba hacia abajo. Luego, en la unión ya entre puente y el bulbo, se puede dar respiración atáxica, que es básicamente ataxia, es sin ritmo. Una respiración sin ningún tipo de ritmo. Eso puede ser una lesión en la unión pontomedular, y ya llegando al bulbo, finalmente es apnea. Entonces, si tengo un paciente, por ejemplo, que se me está deteriorando de rostral a caudal, podría esperar, rostral arriba, caudal abajo, podría estar esperando que en algunos casos, si es una lesión, o sea, un tumor y que va de forma que sangró, para que sea más abrupto y más rápido, puede ser que el paciente pueda pasar de diferentes tipos de patrones respiratorios, desde una respiración, ya sea de Cheyne-Stokes o hiperventilación central neurogénica, y si yo no lo detengo y se va herniando de arriba hacia abajo, puedo llegar a apneusis, a respiración atáxica y finalmente a la muerte cuando el paciente llegue a una lesión en el bulbo por compresión de arriba hacia abajo. ¿Dudas? Ok. Entonces, ahora sí, lo indispensable. Cuando hacemos la evaluación neurológica, el examen neurológico, ¿qué cosas no se nos pueden escapar o no se nos deben escapar cuando vemos a un paciente en estado con deterioro de estado de conciencia? El examen neurológico es muy amplio, pero cosas puntuales que no se pueden escapar. Primero, diagnosticar qué nivel de conciencia está presentando el paciente. El paciente que tenemos, ¿qué nivel de conciencia tiene? ¿Está somnoliento? ¿Está estuporoso? ¿Está en coma? ¿Qué nivel de conciencia tiene? Lo segundo, las pupilas. Y ahorita les voy a explicar las pupilas, qué es lo que hay que ver. Hay que ver si son reactivas o no son reactivas al estímulo luminoso, si están igual una pupila a la otra. En el examen de fundoscopía es para ver el fondo de ojo. En el fondo de ojo lo que vamos a ver es el disco óptico.
el disco óptico, si se encuentra borrado, o sea, no se encuentra definido sus bordes, o sea, lo que se define como edema de papila, papiledema, nos puede traducir de forma indirecta a un aumento de la presión intracraneal, y eso obviamente pues está hablando de que hay una urgencia. Los movimientos oculares que el paciente presente, ¿cuáles son los movimientos oculares? Puede dirigir la mirada en todas las direcciones, lo hace con los dos ojos, puede hacer convergencia. ¿Cómo está el estatus motor? ¿Cómo está la fuerza? ¿Tiene alguno de los dos lados menos fuerte? ¿Tiene el tono menos, tiene menos tono en alguno de los dos lados? ¿O el tono está igual? Eso no lo sabemos, hay que verlo. Los reflejos. El paciente está normorefléctico, está hiperrefléctico, sugiriéndonos que hubiera una disfunción córtico-espinal, o tiene una hiporreflexia. Y los signos meningios. Entonces, nivel de conciencia, y aquí los que están dormidos se despiertan porque esta diapositiva es importante. La alerta, somnolencia, estupor y coma. Básicamente esto porque puede haber definiciones distintas entre que algunas personas hablen de obnubilado, etc. Pero esta clasificación de alerta, somnolencia, estupor y coma es ideal porque es sencilla y porque también en inglés existe una mnemotecnia que le llaman APU, A de alerta, el paciente tiene conciencia, está aware, o sea, sabe lo que está pasando en su entorno, y tiene una respuesta al medio, hay responsiveness. Luego, somnolencia, que es la V, es al voice, en inglés, voice. Está el paciente con la voz, si de pronto está con los ojos cerrados, pero con la voz se despierta, ¿no? Como cuando se están quedando dormidos, o sea, como muchos de nosotros aquí de pronto, porque la hora, etcétera, y te vas quedando dormido, pero te hablan y ya, ¿no? Entonces ya no estás somnoliento. Entonces, y cuando se despiertan, parecen tener control de sus sentidos, ¿ok? Luego está el estuporoso, que es al P, ese es de pain, de dolor. Es difícil de despertar. O sea, no se puede despertar con la voz intensa. Ese necesitas un estímulo más allá, el dolor. E incluso cuando lo despiertas, a diferencia del somnoliento, como que no está tan bien. Las respuestas de él son lentas, no son respuestas adecuadas, no está muy claro de lo que está pasando alrededor. Y si le retiras el estímulo doloroso, después de un rato, nuevamente el nivel de conciencia cae. Y el coma, que es de U de unresponsiveness, bueno, X. Infrastructure, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de respuesta al paciente, le puedes dar estímulo que te dé la gana, que realmente el paciente no se va a despertar. Ya sea el dolor, pues, o sea, dolor, todo lo que tú quieras de dolor, no lo hagan, pero no se va a despertar. El paciente simplemente está en un estado de coma. Y obviamente, lo que dice aquí, no hay respuesta a él mismo o al ambiente. ¿Ok? Entonces, si buscan, van a darse cuenta, lo que yo les estoy diciendo es que tradicionalmente las descripciones terminológicas entre diferentes estados de conciencia es ambigua. Algunos te hablan de letargia, otros te hablan de obnubilación, otros te hablan de estupor. Alerta, somnolencia, estupor y coma es lo que yo les recomiendo y es lo que nosotros manejamos en nutrición tradicionalmente para evitar confusiones. Pero a pesar de que nosotros nos manejemos así, incluso eso no es tan correcto como lo que se debe hacer, que es mejor hablar utilizando alguna de las escalas. Utilizando tradicionalmente, y esta escala se la tienen que aprender, que es la escala de Glasgow, la Glasgow Coma Scale, la escala de coma de Glasgow, que realmente no fue introducida para evaluación de los pacientes en coma en términos generales, sino para pacientes con trauma, de trauma leve, moderado, severo, trauma craneoencefálico, obviamente, pero que se ha permeado al resto de alteraciones del estado de conciencia y que es la que usualmente se maneja en el entorno médico. Hay otras escalas, como la escala de Ford, que no es mi intención comentárselas en detalle, nada más platicarles, que es una escala que es la que utilizamos nosotros particularmente como residentes, etcétera, porque nos permite, por ejemplo, ver funciones del tallo cerebral como que no se ven, que no están evaluadas en la escala de coma de Glasgow. Pero ahorita, para nosotros, la escala de coma de Glasgow es indispensable saberla. ¿Ok? Luego está la mnemotecnia, la CDU, que es lo mismo, alerta, confuso, somnoliento y sin respuesta, pero esta mejor ABPU, que es alerta a la voz, al dolor y sin respuesta, que sería alerta, somnoliento, estuporoso y coma. Esta diapositiva es básica.
La escala de coma de Glasgow. Cuando hacemos escala de coma de Glasgow estamos evaluando tres aspectos fundamentales en los pacientes. La primera es la respuesta ocular que tenga nuestro paciente. La segunda es la respuesta motora. Y finalmente es la respuesta verbal. Bueno, verbal y motora. En la primera puntuación, que es la respuesta ocular, está facilísimo de recordar. Porque si se fijan es el ABPU. Los ojos están abiertos normal. Están abiertos al dolor, a la voz, al dolor o no se abren. Entonces, si se aprenden alerta sobre estupor y coma, ya se sabe en la parte ocular 4, 3, 2, 1. La siguiente parte, que es la verbal, tenemos varias formas. 1, la primera que va de puntadas de arriba hacia abajo. 6, orientado. El paciente tiene un lenguaje coherente, está consciente de sí mismo y de su entorno. Las respuestas a las preguntas tiene sentido. Eso es orientado. 5 puntos, el paciente está confuso. Cabe destacar que debemos dar el mejor puntaje que presente el paciente. Aquí no se califica, a veces hay escalas que es como el peor. No, esta escala es bien bonachona, o sea, esta aquí le tratas de dar lo mejor. Entonces, si el paciente aquí es confuso, la mayor parte de sus respuestas son respuestas confusas. A pesar de que te pueda dar de pronto alguna respuesta como que parece que lo logra, la mayor parte del tiempo las respuestas no guardan correlación con lo que le estás preguntando. Lo otro responde con palabras inapropiadas. ¿Cómo estás, casa? ¿No? O sea, palabras que no tienen, que sí son palabras normales en el lenguaje, pero que en el contexto de lo que estás preguntando no van. Luego 2 puntos, sonidos incomprensibles o lo que... Esos son 2 puntos. Y 1 punto, el paciente no presenta respuesta. Y por último, la parte motora se califica desde 6, que el paciente obedece comandos. Tradicionalmente los comandos que le pueden pedir es que abra y cierre el puño, otras que haga el signo de paz y amor, o que haga un signo de ok, de que todo está bien. Pueden utilizar el signo que ustedes les dé la gana, pero bueno, eso les paso al costo lo que tradicionalmente utilizamos, o lo que está descrito en la literatura. La otra es localiza el dolor. Localiza el dolor es yo le doy un estímulo doloroso en la mano izquierda y el paciente me retira la mano izquierda. De hecho, hasta me puede tratar de golpear con esa mano porque está localizando que el dolor está en esta área. Retira el dolor, yo doy un estímulo en la mano y él me quita el pie o me quita la otra mano. O sea, le doy estímulo aquí y me está quitando la mano acá. O sea, sí percibe el dolor, pero no sabe en dónde está. Eso es 4 puntos. 3 puntos es de corticación. La postura de corticación básicamente es una postura en flexión de las extremidades superiores con extensión de las extremidades inferiores. Es esto. Y eso lo que está hablando es de una lesión que está arriba del mesencéfalo, básicamente. Y la postura siguiente es la postura de descerebración. Es el paciente con extensión, es así, y las piernas extendidas. Eso está hablando de una lesión a nivel mesencefálico inferior y finalmente no respuesta. Como a mí se me enredaba de estudiante, yo lo que aprendí era para decorticar y descerebrar, me pensaba en mi muñeca, para arriba es decortica, para abajo descerebra, y ya más nunca se me olvidó. Entonces esta escala va básicamente de 3 a 15 puntos. ¿Ok? Cuando entramos a nervios craneales, el examen de las pupilas y los movimientos extraoculares es importante. Son críticos en la evolución de los pacientes comatosos. Cuando vemos una pupila, tenemos que ver el tamaño. Es una pupila de un tamaño normal. O está miótica o está midriática. O sea, menos de 3, más de 5 milímetros. La forma que está la pupila, o sea, toda la pupila es regular o hay una porción de la pupila que está irregular. La posición, esa pupila está central. Cuando incido la luz sobre el paciente en los ojos para ver si la pupila está en el centro del reflejo luminoso, deben estar en la porción media de la pupila o esa pupila pareciera que estuviera desplazada y de pronto veo el reflejo pupilar, cuando le incido la luz en la pupila, lo veo desplazado hacia nasal o hacia lateral. La simetría, las 2 pupilas de un lado y del otro son iguales, son reactivas las pupilas al reflejo luminoso. Entonces aquí están ejemplos de algunas alteraciones pupilares. Puntiformes bilaterales, o sea, de pronto la pupila es miótica de 1 milímetro, 2, pero de los 2 lados. Puede hablar de intoxicación por opiáceos. Puede hablar de una hemorragia en el puente, pero una hemorragia puntual. No una lesión que venga de arriba hacia abajo porque eso va a una pupila diferente.
Porque tradicionalmente, como que uno se aprende, pupila puntiforme, me dijeron que era puente, sí, pero es si la lesión es allí. Pero si la lesión viene de arriba hacia abajo, como las pupilas vienen cambiando de arriba hacia abajo, de acuerdo al nivel que vayan dando, cuando llega la combinación del puente, ya no es la pupila puntiforme. Cuando hablamos de pupila puntiforme bilateral, es una lesión puntual de puente allí en el momento, no que algo que venga herniándose. Grandes bilaterales que tengan las pupilas midriáticas, esto es una condición ominosa, o sea, cuidado. Normalmente las pupilas no deben estar midriáticas, incluso con los medicamentos, con los fármacos. Y eso es una cosa que suena muy tonta, pero yo alguna vez como residente de primer año de neurología dije que un paciente era efecto del fármaco y lo que el paciente estaba entrando era una muerte cerebral, porque yo no sabía que las pupilas grandes bilaterales son un dato de alarma y que no se modifican tradicionalmente por los fármacos. Entonces ustedes ya lo saben, ¿ok? Intoxicación por fármacos anticolinérgicos, botulismo lo pueden hacer. Pupilas de tamaños medios a tamaños normales, pero que no tengan reactividad, eso también es anormal, porque no solamente es el tamaño, sino si reaccionan o no. Entonces, una pupila de un tamaño bien normal, pero que esté reactiva, eso puede hablar de que esté herniándose de forma transtentorial, una herniación. Eso lo puede ocasionar porque se van alterando las vías simpáticas y parasimpáticas en el descenso. Una pupila dilatada unilateral reactiva, eso tradicionalmente, como que a todo el mundo le gusta en Latinoamérica hablar de esa pupila, es importante. Eso lo que está traduciendo es la herniación uncal, que es lo que yo le decía, el uncus, que es la porción del temporal, cuando desciende, hace una compresión de la emergencia del tallo cerebral del nervio oculomotor, del tercer nervio craneal, y como la comprime, la función de la pupila, la función del nervio, la parte parasimpática se afecta y la pupila ya no va a responder a la luz. Entonces se queda dilatada, pero del lado obviamente de la hernia. Entonces eso es un dato de alarma. Y la pupila miótica, pues tradicionalmente considera lo que pudiera ser una pupila de Horner. Estamos hablando de asimétricas, ¿no? Porque las bilaterales eran más del puente, ¿no? Pero así una pupila unilateral miótica podría ser en algunos casos un síndrome de Horner. A ver. Ajá. Aquí está un poco esquemático como para recordar. En la porción superior del prosencéfalo, una encefalopatía metabólica, no sé, un hipoglicémico o un urémico o un hepatópata y que haga disfunción cortical, no por lesión estructural, sino porque disregulación por la parte tóxica que esté ocasionando disfunción de la corteza cerebral de forma bilateral. Las pupilas en esos casos son pequeñas, sí, pero son reactivas. En los pacientes con lesiones diencefálicas también pequeñas y reactivas. Entonces, la respiración de acá arriba era la respiración de Cheyne-Stokes o una hiperventilación neurogénica. Y las pupilas pequeñas, pero con reactividad. Bajemos. Vámonos a esta lesión, a esta región, a la región posterior del mesencéfalo, donde dice la región pretectal. Y las pupilas están grandes y fijas. Eso tradicionalmente si hubiera una lesión, no sé, de un pinealoma o un digerminoma, algo que esté comprimiendo aquí, o un tumor o una hidrocefalia que esté comprimiendo a nivel del tegmento mesencefálico. Pero bueno, esta no es tan importante. Esta sí es importante. Esta es súper importante, que es lo que les digo de la pupila dilatada unilateral, que estamos hablando de está fija por la compresión del uncus sobre el tercer nervio craneal. Luego, las del mesencéfalo, pero la porción tegmental, o sea, el medio, donde les dije que no se debe lesionar, la posición son medias, pero están fijas. Y finalmente las pontinas, que son puntiformes bilaterales, pero estamos hablando de que es una lesión puntual allí, no nada que esté herniando, porque de herniación vendrían, por ejemplo, si yo vengo de arriba hacia abajo, voy a pasar del mesencéfalo antes del puente y yo vengo de unas pupilas que están en posición media a las puntiformes, o podría venir incluso de unas dilatadas a medias a puntiformes y en esa mezcla no quedan puntiformes. Esta diapositiva es importante. ¿Qué clave es para distinguir coma metabólico de estructural? Si son pupilas reactivas, lo más probable es que esas pupilas no sean alteración de algo estructural. Lo más probable es que esas pupilas sean por un trastorno metabólico, urémico, hepatópata, hipoglicémico, la que les guste, o por algún medicamento. En cambio, si la pupila no está reactiva, entonces podemos considerar que tenga una enfermedad estructural, que se trate de enfermedad hipóxico-isquémica o incluso de muerte cerebral.
Ya, saliendo de las pupilas, si tienen alguna duda, ok. ¿No? Ok. Entonces, los movimientos oculares. La posición de la mirada neutra. Nosotros cuando tenemos un paciente, la verdad es que nuestros ojos anatómicamente no están en línea media. Si ustedes buscan un atlas normal, van a darse cuenta que las órbitas están en posición divergente. O sea, nuestros globos oculares están así, en la posición anatómica. Para que que ustedes todos veamos hacia el medio, es porque estamos alineando el plano visual con el plano anatómico. Yo hago esto, yo corrijo. Para hacer esa corrección, yo necesito que la corteza me transmita la información de lo visual, lo integre hacia la parte de movimientos oculares y yo corrija la posición anatómica. Entonces, es importante cómo está la mirada neutra del paciente, o sea, en neutro. Levanto los párpados y miro cómo están esos ojos. ¿Están divergentes? ¿Están en mirada neutra? O sea, en la mirada funcional. Si están en mirada funcional, pues ya sabes que el paciente pues tan mal no ha de estar, porque algo de corteza le está mandando la información para que lo alinee al plano visual. Mientras más profundo el estado de conciencia esté deteriorado, probablemente más divergente se pueda encontrar la mirada neutra. Eso si no tiene lesión de nervio craneal, porque obviamente el nervio craneal aparte podría ocasionar que quizás algo unilateral, no sé, si tengo una lesión del tercer nervio craneal puede ser que no solamente se me vaya la pupila, sino que se me altere los movimientos que están ocasionados por el tercer nervio craneal del lado que está afectado, pero eso es otra historia. Esto es importante, los rangos de los movimientos, no solamente es ver al paciente, sino yo movilizar al paciente. Obvio. Por favor, asegúrense de que en la cervical no hay ningún problema, no me luxen a un paciente que está muy malo, se mueren. Pero si ya sabemos que no hay lesión cervical, entonces yo le puedo hacer una movilización de la porción de la cabeza. O sea, por ejemplo, si ven un paciente en trauma, les piden una resonancia de la cervical o una radiografía si no está en medio rural, pero algo que me asegure o que me dé una mayor tranquilidad de que yo no tengo una lesión cervical. Y si sí estoy tranquilo en ese sentido, pues vamos a hacer la evocación de los movimientos pasivos de la cabeza, pasivos porque yo lo estoy haciendo, no es el paciente, o por estímulo oculovestibular. Si yo agarro a un paciente, si yo tomo un paciente enfrente y yo le giro la cabeza hacia la derecha, lo que se espera es que mientras yo desplace la cabeza hacia la derecha, los ojos se tienen que desplazar en la dirección contraria, pero con la misma amplitud. Si yo giro la cabeza 45 grados, mis ojos se desplazarán 45 grados en el sentido contrario. Eso es lo normal. Si yo desplazo la cabeza hacia arriba, los ojos van a deprimirse en dirección contraria, o sea, en el vector el sentido es contrario, pero la amplitud va a ser igual y viceversa. ¿Okay? Eso es lo normal. Ahora, si yo tengo un paciente que de pronto yo le hago el desplazamiento y los ojos se van conmigo, se van hacia donde yo le giro la cabeza, eso ya no está bien. Eso es lo que se le llama tradicionalmente los ojos de muñeca, ¿sí? Esos son los ojos de muñeca. Y esto nos está hablando de alteraciones de la conciencia que estén ocasionando disfunción de los movimientos oculares. Vagabundeo ocular, ¿qué es eso? En inglés se llama wandering. Y lo que está hablando es los ojos, de pronto el paciente le abres los párpados y lo ves y los ojos van por un lado, juntos, suave, de un lado para el otro. No se asusten, eso no es un nistagmo, eso es normal. Para ese paciente, nadie está vagabundeando los ojos normalmente, ¿no? Pero en el contexto de ese paciente, lo que te está hablando es incluso algo positivo. Te está diciendo, el paciente está moviendo los dos ojos juntos. Entonces, las entidades anatómicas, las estructuras anatómicas que se encargan de que que los movimientos oculares estén juntos, está funcionando. Porque no un ojo no va para un lado y el otro va para el otro. No, van juntos. Te está hablando de que si va para un extremo y va para el otro, te está hablando de que probablemente el tercero de un lado y el sexto nervio craneal del otro lado están funcionando de forma adecuada. Entonces estás viendo estructuras como formación reticular para la mediana pontina, estás viendo estructuras anatómicas del tercero y cuarto, sexto nervio craneal de forma normal. Entonces, desviación conjugada de la mirada, si tengo un paciente, por ejemplo, con un infarto cerebral, una lesión destructiva del sistema nervioso, en el sistema nervioso central, por ejemplo, yo tengo un infarto en el frontal derecho, normalmente va a estar en mi parético del lado contralateral, por toda esta historia de que el corticoespinal de Cus a nivel de las olivas vulvares y toda esa historia que ustedes se saben.
Pero bueno, la parte que quizás no saben tanto es la parte de los ojos, cómo van. Cuando son lesiones destructivas, por ejemplo, del frontal derecho, los ojos están mirando hacia la lesión en corteza, ¿no? Pero en cambio, o sea, que si están mirando hacia el lado de la lesión, tengo en el derecho y tengo una hemiparesia del lado izquierdo y yo estoy mirando acá, si se fijan, la definición de lo que está ahí es cierta. Mis ojos están contra mi lado hemiparético. Ahora bien, cuando yo tengo una lesión en el tallo cerebral, lo que dicen tradicionalmente, es algo para recordar, dicen, las lesiones en el tallo cerebral son tan catastróficas que ni los ojos quieren verlas. Entonces, los ojos están desviados hacia el lado contralateral, a donde está la lesión en el tallo. ¿Okay? Va a quedar ipsilateral a la vía piramidal, pero está contraria a la lesión. Tan feo que ni lo quiere ver el tallo. Arriba sí lo ve, abajo no. Entonces, no necesariamente tengo desviada la conjugada la mirada. Si tengo un paciente con deterioro de estado de alerta, yo le levanto los párpados y veo la mirada desviada, eso está... Bueno, está la mirada desviada y bueno, dices, bueno, pues ya me acuerdo que me dijo el tallo y no me acuerdo cómo era, pero voy y lo busco. Pero de pronto digo, uy, ¿y eso qué es? Estoy viendo un nistagmo, estoy viendo un movimiento, está desviado, sí, está desviado hacia allá, por ejemplo, pero está... Aguas. Eso ya no es necesariamente nada más por la lesión estructural. Eso está traduciendo algo más. Ese movimiento nistagmoide no debe estar allí. Si hay eso, probablemente hay que buscar que haya una actividad epiléptica, que la lesión esté descargando y esté ocasionando ese nistagmo. Por eso es que ven el movimiento. O sea, sí es destructivo, que es lo que te está haciendo que mires hacia un lado, pero aparte esa área, como ya obviamente no tiene una función cortical de forma normal, hace como si fuera cortocircuito para explicarlo de forma sencilla y obviamente cada descarga de esas van a ustedes ver el movimiento nistagmoide. Alteraciones en el tallo cerebral también tienen alteraciones en la infraversión, o sea, para la mirada vertical. Entonces, los movimientos oculares reflejos, que son los que yo le hago cuando evoco al paciente, le giro la cabeza hacia un lado y los ojos se desvían contralateralmente o hacia arriba y se desvían hacia abajo, esto pueden no solamente pueden revelar que tengo una alteración de los centros de la mirada, pero también puede revelar una alteración de algún nervio craneal en particular. Pero lo más importante es esta línea de abajo. Lesiones supratentoriales, arriba de la tienda del cerebelo, o procesos metabólicos, que es lo que hemos estado hablando, de que si la respiración de Cheyne-Stokes, que si la respiración rápida, que si la pupila pequeña pero reactiva. Esas lesiones allá arriba, las supratentoriales o procesos metabólicos, tradicionalmente no deben afectar el reflejo oculocefálico. ¿Por qué? Porque el reflejo oculocefálico realmente, desde el punto de vista anatómico, está más abajo. Entonces, si tengo una lesión allá arriba, pero abajo está intacto, esa parte está preservada. Y tiene sentido, porque finalmente los nervios craneales emergen del tallo cerebral. Entonces, si la vía refleja está integrada, puede ser que el paciente no pueda hacer el movimiento de forma voluntaria, pero el reflejo, cuando yo lo hago, sale, porque el tallo está bien. Pero tiene una lesión supratentorial o un proceso metabólico o algo que está allá arriba, y entonces el paciente, el reflejo oculocefálico, cuando lo evoco, bien. Entonces, si tiene una alteración del reflejo oculocefálico, lo más probable es que ustedes lo sitúe en tallo cerebral. ¿Ok? Pero puede ser no solamente que sea tallo cerebral, sino que tiene sus bemoles, que puede ser, por ejemplo, si tiene un paciente que está sedado, puede ser que el efecto de la sedación, a pesar de que el tallo esté íntegro, le puede alterar esto, lesiones del tallo cerebral o muerte cerebral. Ok. Esta diapositiva me la voy a saltar. Entonces, la otra cosa es evaluar, cuando vemos al paciente, ver si los párpados están abiertos o están cerrados. Y qué tanto están abiertos o qué tanto están cerrados. Si yo veo un paciente en coma y los párpados están cerrados, eso es bueno. Normalmente un paciente en coma, si está muy mal, o está mal, los párpados no los puede cerrar. ¿Por qué? Porque para cerrar el párpado yo necesito la acción del músculo orbicular del ojo. Y eso está inervado por el séptimo nervio craneal. Y el séptimo nervio craneal sale del puente. Entonces, si yo tengo el paciente con los ojos cerrados, significa que el séptimo debió estar más o menos bien, o sea que el puente va más o menos bien, el 7 va más o menos bien, y puede ocasionar que el párpado lo pueda ocluir. Y la simetría de la fisura palpebral, porque obviamente ustedes no le van a poder decir a un paciente que está en coma que les enseñe los dientes para ver si está desviada la comisura labial, ¿verdad?
para ver la parálisis facial. Pero de pronto si el párpado, el párpado inferior está más grande, la fisura palpebral está más grande, eso puede ser, no siempre, pero puede ser ocasionado porque hay un lagoftalmos, que es la palabra lagoftalmos lo que está diciendo es que el párpado está más abierto de lo normal, y eso es porque no tiene una apertura palpebral, el cierre palpebral no es adecuado, que es lo que le ocurre a los pacientes con parálisis facial. ¿Okay? Entonces, ver si los párpados están abiertos o cerrados les indica, si están cerrados, qué bueno. Y ahora, ¿qué tanto están cerrados? De pronto están cerrados, sí, pero el de un lado está muy abierto comparado con el otro, de ese lado podría tener una parálisis facial. La otra cosa es que dicen que los intenten abrir y los dejen caer para ver quién cae más rápido, para ver si hay un cierre. Si el cierre es lento, significa que ese músculo inervado por el séptimo nervio craneal, que tradicionalmente nos puede orientar quizás hacia el puente, puede estar mal. Entonces, otros reflejos que se pueden alterar es el reflejo corneal. El reflejo corneal en pacientes en coma puede estar ausente. Y esto es importante porque muchas veces hay reflejos que nosotros como neurólogos, en términos generales como internistas, tratamos de buscar, y es el reflejo corneal. El reflejo corneal está la aferencia por el quinto nervio craneal y la aferencia por el séptimo, y generalmente es integrado a nivel del puente. Pero en pacientes en coma puede estar ausente y eso no nos va a ayudar mucho. Lo que sí nos puede ayudar es si un lado está bien y el otro está mal, porque de ese lado puede ser que haya un problema. Los movimientos faciales, aquí si se fijan estamos como en el séptimo, ¿no? Es como el paciente no le puede decir sonríe para ver cómo está la fisura palpebral. Entonces lo que hacen es, le pueden evocar cómo está, si hay desviación, haciendo presión dolorosa en el reporte supraorbitario, o lo que nosotros hacemos más frecuentemente es aplicando una presión sobre la articulación temporomandibular, que es lo que nosotros le llamamos maniobra de Foix, para ver si cuando el dolor, en vez de hacer esto, hace esto, entonces este lado podría tener parálisis facial. ¿Ok? Que realmente lo que estamos buscando es una alteración de la parálisis facial, sí, pero no es así como para decir, ay, que si el paciente está en coma tiene parálisis facial, sí, pero ¿por qué? Porque lo que estoy tratando de buscar es algo que me vaya orientando hacia qué nivel puede estar la lesión. Como neurólogo lo que más necesita uno tratar de encontrar es dónde está la lesión. La función auditiva, pues, para el octavo, tratar de buscar con ruido intenso a ver si parpadea, pero eso es muy burdo. Y el reflejo nauseoso, que es estimulando de la úvula, en la región de la úvula del paladar posterior, de cada uno de los lados, pero hay un porcentaje no despreciable de la población general que puede estar ausente, pero si el paciente tiene reflejo nauseoso, si está ausente, puede ser normal o anormal, pero si está presente asimétrico, significa que del lado que no está ligando de forma adecuada, ese lado tiene un problema. ¿Okay? La fundoscopia es indispensable, como casi todo lo que les he dicho, pero por el papiledema. El papiledema es el borramiento del nervio óptico en la entrada al globo ocular, y lo que está traduciendo es un incremento de la presión intracraneal que hace que el flujo venoso esté aumentado en esa región y entonces se ingurgita. Entonces, cuando ven el globo ocular, el fondo de ojo, no se le limita bien el nervio óptico, sino que se ven borrados los márgenes, entre otros hallazgos que se pueden encontrar, pérdida del pulso venoso, hemorragias en astilla por el aumento de la presión, etc. Y eso puede dar datos de incremento de la presión intracraneal. Pero es importante saber que no necesariamente en la fase aguda se puede presentar. O sea, que tengo un paciente que puede tener que tuvo un infarto extenso y que se me está herniando en el momento y yo le voy a ver un fondo de ojo, y no porque yo no le encuentre papiledema en ese momento significa que el paciente está bien. Significa que no le dio tiempo, todavía no le ha dado tiempo para que se desarrolle el papiledema, pero puede ser que cuando le dé tiempo que se desarrolle el papiledema ya se haya muerto si no hacemos algo. Hemorragias en la retina pueden traducir trastornos también de aumento de la presión intracraneal o enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes o endocarditis. También pueden tener hallazgos en el fondo de ojo que nos pueden traducir quizás la etiología de lo que estamos encontrando. En el estatus motor, cuando es de forma súbita un problema motor que ocasione alteraciones del nivel de conciencia del paciente, el hemicuerpo, la mitad del cuerpo que está paralizada, estará flácida de forma inicial. También puede haber un aumento de la amplitud de la fisura palpebral, traduciendo una neuropatía del séptimo nervio craneal de forma central. El surco nasolabial puede ser superficial, o sea, no estar marcado tanto, nuevamente es un séptimo lo que estamos viendo. La comisura labial cae hacia ese lado, o sea, como que está así.
Y puede haber salida de saliva de ese lado, ¿no? Porque no está controlando para suficiente para tener un cierre adecuado de la apertura bucal. Entonces, el paciente puede ser que esté borrado, puede ser que el párpado esté abierto, puede ser que esté borrado el surco, puede ser que cuando hago FOA no se desplace, puede ser que vean la comisura labial caída o que esté salivando. Todo eso traduciría alteración del séptimo de un lado y eso podría ser parte de la vía motora o una parálisis facial de forma central. La otra cosa que dicen es, por ejemplo, una maniobra que recomiendan es que apoyen los brazos en la cama, le doblen los antebrazos a 90 grados y luego los dejen caer. Como el tono está en una lesión aguda, está disminuido, el lado afectado, si tengo este lado afectado, me levantan los brazos y me lo dejan caer sobre la cama, soy el paciente y me hacen así y me lo dejan caer. Si este cae más rápido que este lado que puede ser que tenga un tono disminuido comparativamente con este. Y puede ser ese lado motor el que está afectado. Porque claro, cuando el paciente está en coma, no es así como de, apriéteme la mano para ver cuánta fuerza tiene. No, no te lo va a hacer. Entonces existen estas maniobras como alternas para buscar alteraciones del tono que te pueden traducir a alteraciones de la vía córtico-espinal. Entonces ahí está la maniobra. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de la paciente, lo que estaríamos esperando es que el lado derecho, que cae más rápido, tuviera una lesión en la vía córtico-espinal que traduciría quizás una lesión en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, ¿no? Contrario a la vía córtico-espinal. Luego hacen lo mismo con las piernas, ponen las piernas flexionadas con los tobillos apoyados en la cama y luego lo sueltan. La pierna con alteración, la pierna parética, o sea, la pierna afectada, cae rápidamente a una postura extendida. La pierna no afectada mantiene la postura por pocos momentos y luego regresa a su posición original. Pero en algunos casos, por ejemplo, que no esté tan afectado el estado de conciencia, la otra cosa que podemos hacer es, y hacemos de rutina, es ponerle estímulo doloroso a cada una de las extremidades. En el lecho ungueal estimula el dolor, puede ser con el martillo, ¿no? De reflejos, y le haces compresión sobre el lecho ungueal, quita la mano, ese lado se mueve, me interesa saber que se mueve, bien. El otro lado se mueve, el pie se mueve, el otro pie no se mueve. Hay un problema en ese pie, ¿ok? Pero eso solamente si el nivel de conciencia lo permite, si no se van a tener que ir a tono, pero bueno. Valorar tono muscular, resistencia a los movimientos pasivos y si tiene movimientos no normales. En el examen sensorial, nuevamente es lo mismo. Si el paciente, cuando hacemos el estímulo doloroso, no solamente estamos viendo si retira o no, sino si hace algún gesto que nos puede hacer intuir que efectivamente está percibiendo el dolor. Entonces, estimula aquí, lo quita y hace mueca. Ok, acá igual y así vamos, ¿no? Y es limitado, obviamente no vamos a saber dónde está un nivel sensitivo o no vamos a saber si una modalidad sensitiva, si tiene alteración del dolor y la temperatura, pero no tiene alteración, no, el tacto y la presión. Eso no lo vamos a saber en estos pacientes, no nos interesa tampoco. Lo que tenemos que tratar de definir es un lado contra el otro. O sea, burdo. Necesito saber, este lado sí siente, este lado no siente, básicamente. Entonces, ahí son los lugares donde se recomienda hacer el estímulo doloroso. Tradicionalmente nosotros lo hacemos sobre todo sobre la parte del lecho ungueal. Esto que, es el reborde supraorbitario, lo definen. Lecho ungueal lo hacemos, como les decía, vemos fuerza y sensibilidad de micuerpos. Esto tradicionalmente no lo hacemos en general. Y esto es más bien la maniobra de FOA para ver si hay alteración de la comisura labial o gesticulación ipsilateral de la cara, o asimetría en la contracción de la cara, que nos podría traducir una parálisis facial, que nos podría traducir una lesión pontina, nos podría traducir no necesariamente algo pontino, sino a una alteración en la vía córtico-espinal. En los reflejos deben explorarse los principales reflejos de estiramiento muscular, llámese el reflejo del top pectoral, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el estilo radial, el patelar y el aquileo. En los pacientes que lo que estamos buscando nuevamente es simetría o asimetría, de pronto tengo los reflejos de un lado bien, pero los reflejos del otro están exaltados, aguas. Ese lado que tiene los reflejos exaltados puede tener una disfunción de la vía córtico-espinal, que sería como el equivalente de ver que ese lado está así, no se mueve. O sea, el hecho de que yo tenga simetría de los reflejos de un lado con el otro, a pesar de que siendo puristas no va a tener un valor completo de la lesión de la vía córtico-espinal, puede sugerirlo.
¿Ok? Y si de encima de ese mismo lado que tiene los reflejos exaltados contra el otro que están normales, de ese lado tiene el tono disminuido cuando hacemos las maniobras o no retira suficientemente bien el estímulo doloroso, entonces nos da un poco más de peso para pensar que efectivamente ese hemicuerpo es el que está afectado y que probablemente la lesión esté contralateral en la corteza cerebral. Las respuestas plantares extensoras, llámese Babinski, que es el estímulo en la planta del pie desde la región lateral hacia medial. Eso pueden presentarse no necesariamente por lesión estructural, sino que también se puede presentar por causa metabólica. Finalmente, lo que está traduciendo un Babinski o su sucedáneo es un problema de la vía córtico-espinal, o sea, desde la neurona esa que viene de la corteza cerebral, que va bajando por el brazo posterior de la cápsula interna, que va pasando va cruzando en la oliva y que desciende hasta el asta anterior de la médula para inervar el músculo. De esa motoneurona, que es la motoneurona superior, de esa es que está, de ella es que habla el reflejo de Babinski o los sucedáneos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una disfunción cortical porque está encefalópata, porque tiene tóxico la parte por la uremia, por decirle algo, una encefalopatía urémica, está muy urémico, el hecho de que yo tenga disfunción, o sea, la uremia le está causando que las neuronas no estén transmitiendo su impulso eléctrico de forma normal en este lado y en este lado, ¿verdad? Y puede tener Babinski de los dos lados. O sea, que yo tengo un Babinski no me está traduciendo necesariamente una lesión estructural, sino que me está traduciendo más bien una disfunción cortical que puede ser por otras causas. Y los signos meningios tradicionalmente que conocemos son haciendo lo de la flexión pasiva del cuello, la rotación de la cabeza de lado a lado, y tradicionalmente Kernick, que como se me enredaba con el Brudzinski, pues me lo tuve que aprender como mnemotecnia, y como soy medio gringuero, el Kernick me lo aprendí como take care with my knee, o sea, cuidado con mi pierna, con mi rodilla. Entonces, es cuando al paciente le haces una flexión de la rodilla, el paciente arquea la espalda, porque siempre se me confundía con el Brudzinski, ¿no? Entonces, esa es la maniobra de Kernick. Y en hemorragia subaracnoidea los signos meningios pueden tardar horas en desarrollarse hasta que haya una irritación suficiente de las meninges. La otra cosa que está en la imagen de abajo que está interesante es, por ejemplo, que a veces tengo dudas si el paciente tiene artrosis porque tiene artritis reumatoide, etcétera, y que yo le levanto el cuello y parece que tiene rigidez. La otra cosa que pueden hacer es levántenle los hombros. Si la cabeza cae, eso es normal. Si la cabeza, cuando le levantan los hombros, se viene con ustedes, eso efectivamente es un dato de rigidez nucal. Rigidez nucal no necesariamente traduce, no es un signo meningio siempre. Pacientes con una artrosis del cuello, obviamente pues no se va a mover ese cuello, no se va a mover. O un paciente con una enfermedad de Parkinson que esté todo rígido, pues también va a tener rígido el cuello. Pero si tienen el resto de las articulaciones libres, o sea, que se mueven bien y de pronto el paciente le encuentran rigidez de nuca, no tiene antecedente de artritis reumatoide, probablemente sí sea un signo meningio. Entonces, para ya terminando, le puse algunos ejemplos para ver si no los aburrí, y si sí los aburrí, pues para que se aprendan por lo menos esto, que es un caso clínico de un hombre de 56 años que tiene un antecedente de hipertensión arterial, enfermedad poliquística renal y tabaquismo. Lo llevan a urgencias de nuestro hospital por un cuadro de inicio súbito de cefalea y un deterioro del estado de alerta. Los paramédicos refieren que el paciente describió su cefalea como la peor de su vida y que en la ambulancia vomitó en muchas ocasiones y fue disminuyendo su estado de alerta. Cuando lo encontramos con una presión arterial que está en 210/100, una frecuencia cardíaca de 52 y una frecuencia respiratoria de 10. Al examen neurológico solo presenta apertura ocular al estímulo doloroso. Responde con sonidos incomprensibles. Si quieren ir anotando eso porque les voy a preguntar el Glasgow ahorita. Solo presenta apertura ocular al estímulo doloroso. Responde con sonidos incomprensibles, farfulla, bla, 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 ¿no? Y cuando le provocas dolor, flexiona las muñecas sobre su torso y extiende las piernas. ¿Okay? La pupila del ojo izquierdo es de 3 milímetros. Responde al estímulo fotomotor, al estímulo luminoso directo. Cuando le incido la luz, responde. Y la del ojo derecho es de 6 milímetros. Y no responde al estímulo doloroso, fotomotor, perdón. Cuando le hago la maniobra oculocefálica, el ojo izquierdo, bien, sin limitaciones. Y el ojo derecho, cuando le roto la cabeza hacia afuera, el ojo
se queda, no entra, no aduce. ¿Ok? Tiene hiperreflexia 3 cruces en las 4 extremidades y tiene Kernig y Brudzinski presentes. Ok. En el abordaje inicial de este paciente, lo primero que debemos hacer es A. Completar una historia clínica y un examen físico lo más completo posible. B. Hay que asegurar la vía aérea. C. Colocarle 2 vías intravenosas para poder administrar fluidos y medicamentos en caso de ser necesario. D. Solicitar una TAC cerebral. ¿Cuál? A ver, levantemos la mano por votación. La A, levanten la mano. Nadie. La B, ¿quiénes votan B? Ok. La C, ¿quiénes quieren C? Ok. Y la D, solicitar una tomografía cerebral. Ok. Bien. La respuesta es B. Es el A, B, C. Airways va primero. La vía aérea va primero. B de respiración va después. La C es la respuesta C de la ABC, pero la A iba antes. O sea, la respuesta B, que es A, va antes. Y la TAC cerebral, pues sí, pero yo la pregunta se la estoy diciendo, el abordaje inicial, ¿cuál es el primer paso que yo debo hacer? Y de nada me sirve, no, primero que nada me sirve no. No puedo llevar a un paciente a una tomografía cerebral inestable, se me va a morir en el tomógrafo. Entonces, por eso que soy insistente en que lo primero para esto es el ABC. Y ya después vemos el resto. ¿Ok? ¿Cuál es el puntaje de escala de Glasgow de este paciente? Ok, ¿quién dijo 7? ¿Me lo puedes desglosar, por favor? ¿Por qué 7? 3 por decapitación, 3 por que responde al dolor y uno de todo al dolor y uno de sonidos incomprensibles. Ok, ¿la apertura ocular cómo estaba? Al dolor, esos son 2 puntos. Es que ya no me acuerdo cuánto es la calificación porque eso lo hice ayer y no me acuerdo. Es 2 puntos. A la voz, ¿cómo está? Esos 2 puntos también. ¿Ok? Y a la parte motora, ¿cómo estaba? Decorticado es 3 puntos. Entonces son 3 más 2 más 2. Perfecto. ¿Qué signo tiene el paciente de que se trata de una urgencia neurológica? A, el valor de la tensión arterial, de la presión arterial, que está muy alto. B, la pupila fija y dilatada. C, el signo de Kernig. O D, el signo de Brudzinski. ¿Cuál? La B, la pupila fija y dilatada. ¿Qué traduce eso? Hernia uncal. Así es. Claro, hernia uncal en un paciente con deterioro de estado de alerta. Ojo, si tengo un paciente como nosotros, así, de pronto tiene una dilatación pupilar, no necesariamente es una hernia uncal, pero ese es otro contexto. La clase es de coma. ¿Ok? O sea, si tengo un paciente despierto y está asimétrico la pupila, no necesariamente es una hernia uncal. Pero una pupila asimétrica con un paciente deteriorado de estado de alerta es hernia uncal hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, ya, pues nada más eso, ¿qué les parece el caso clínico? ¿Saben de qué se trata como entidad nosológica? ¿Qué es? Perfecto. Digo, eso no se lo pregunté porque realmente pues, a mí me interesaba ver la parte de coma, pero sí es una hemorragia subaracnoidea. Bueno, así lo planeé. ¿Ok? Y aparte que le encontraron algo más de alarma, algo que estuviera muy, muy mal. El patrón respiratorio, pero no solamente el patrón respiratorio, de hecho tenía hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Eso se llama triada de Cushing. O sea que ese paciente se los puse ya casi que, o sea, corran con él porque se les va a morir en cualquier momento. ¿Ok? Pero bueno, eso no era motivo de pregunta, pero quería discutirlo. Tengo una mujer de 19 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, es tratada con insulina NPH e insulina regular. Anoche se fue de fiesta. E ingirió bebidas alcohólicas, pues se fue de peda, ¿no? La trajeron a urgencias porque sus padres la encontraron convulsionando en su habitación. La encontramos al examen físico cuando llega a urgencia del instituto con una tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 86 y una respiratoria de 16. El examen neurológico tiene una apertura ocular. Nuevamente anoten, por favor, que les voy a preguntar el Glasgow. Tiene una apertura ocular a la voz, el lenguaje está confuso y obedece órdenes sencillas. Las pupilas están pequeñas y reactivas.
El reflejo oculocefálico no presenta alteraciones, moviliza las 4 extremidades y tiene una hiperreflexia global con un Babinski bilateral. Salud. La causa de coma de esta paciente probablemente es, aquí un 50%, así que está más sencillo, pero ¿es estructural o metabólico? No me digan porque la diabetes, por la pupila, porque la pupila está reactiva. Y porque tradicionalmente se piensa como regla general que si la pupila está reactiva es más bien un trastorno metabólico más que estructural. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el puntaje en la escala de coma de Glasgow? Yo no me sé el número. Vamos a ir desglosándolo. ¿La apertura ocular cómo estaba? A la voz son 3 puntos. La verbal, confusa, son 4 puntos. 7, ¿verdad? Y el motor son 6 puntos. ¿Sí? ¿Cuánto dio? 13. Bien. En el tratamiento de esta paciente lo primero que debo hacer es A. Sedarla para poder efectuar la intubación orotraqueal con precisión, ¿no? B. Hay que asegurarle una adecuada presión de perfusión cerebral, oxígeno y glucosa. C. Le tengo que administrar medicamentos para estatus epiléptico. D. Todas las anteriores. ¿Cuál? A ver, votemos. A. Bien. B. Ok. C. ¿Y D? La respuesta es la B, porque nuevamente es un poco capcioso. O sea, sí, quizás haya que hacer todas esas cosas en el camino, ¿no? Pero lo primero que tienen que tener cuidado cuando les hacen preguntas en los exámenes es lo más correcto, el primero, ese tipo de palabras son las que hacen que uno se desglose, o sea, que sepa la información, pero si no sabes contestar un examen porque se te escapó una palabra, es igual que no supieras, porque la persona que te está hablando no se va a enterar que supiste, lo va a tomar como malo. Entonces, hombre de 65 años con un antecedente de hipertensión arterial sistémica, alcoholismo y tabaquismo. Estaba conduciendo su coche bajo los efectos del alcohol, otro pedo, y chocó contra un poste eléctrico. Lo traen a urgencias, milagrosamente llega vivo, con una frecuencia cardíaca de 120/70, una frecuencia cardíaca de 110 y la respiratoria en 22. No tiene apertura ocular ni al estímulo verbal ni al doloroso. Glasgow de nuevo. No, responde con sonidos que no se comprenden. Al estímulo doloroso retira la pierna cuando se estimula el brazo. Las pupilas están medias y arreactivas. El fondo de ojo tiene papiledema. El reflejo oculocefálico no tiene alteraciones y tiene una hiperreflexia global con Babinski bilateral. Van a tener que ayudarme porque no me lo sé. A ver, ¿la apertura ocular cómo está? No responde a nada. Eso es un punto. Siguiente, en la parte verbal. Sonidos incomprensibles es 2 puntos. Y en lo motor, retira el dolor. No está localizando, sino que está solamente retirando, porque estimula un lado y retira el otro. Entonces esos son 4 puntos. Y me hacen la suma porque pues mis matemáticas fallan. Gracias. Entonces, un dato ominoso de ese paciente, respuesta pupilar, papiledema, Babinski o reflejo oculocefálico. Votemos. A, B, C, D. Ok. En este caso la respuesta es papiledema, porque está hablando de aumento de la presión endocraneal en ese contexto, porque la respuesta pupilar, la pupila no era una pupila ominosa, si se fijan, era una pupila media y arreactiva. Si es una pupila del mesencéfalo, probablemente sí, del tegmento mesencefálico, pero no es una pupila grande, o sea, dilatada y fija, o una pupila simétrica, que son como las pupilas ominosas. ¿Ok? Primera medida a tomar en esta paciente. Primero mi ortografía, pero después de eso, A, completar una historia clínica y un examen físico lo más completo posible. B, solicitar la TAC. D, colocarle los vías. O D, asegurar la vía aérea. Y a esto se cae su peso porque obviamente es asegurar la vía aérea.
¿ok? O sea, y si se fijan es nuevamente cuáles son los pasos principales, saber si un paciente está en somnolencia, estupor o coma, o sea, alerta, somnolencia, estupor o coma, calcularle de forma adecuada un estado de Glasgow y saber cuáles son los datos ominosos en información que les den en un examen neurológico. Y yo creo que con eso nos damos por bien servidos. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente conferencia que va a ser dictada por